En el día de hoy haremos un modo carrera con el Milan en el que trataremos de llevarlo de nuevo a la gloria. Para ello lo primero que haremos será vender a algunos jugadores que no nos interesan. No me interesa, este tampoco, que está muy mayor. Nos llega la primera oferta interesante, en este caso por Kjaer. Vamos a intentar sacarle 9 millones y medio. No le podemos sacar más de 8 millones y medio, lo dejamos en 8 millones y medio y cerramos la primera venta de este nuevo Milan. Lo primero que vamos a hacer va a ser establecer un plan de entrenamiento para cada uno de nuestros jugadores. En este caso, como estamos en pretemporada, les vamos a poner enfocado en rendimiento al máximo para que tengan la mayor soltura cuando llegue el principio de la temporada. Aquí está la primera venta de este nuevo Milan, en el que vendemos por 8 millones y medio a Simon Kjaer. En esta temporada no cambiaremos demasiado el equipo, así que nos vamos a ir a hacer prácticamente el único fichaje que haremos esta temporada. En este caso empezaremos por el centro del campo. En este caso negociamos por el jugador de la Juventus, Niccolò Fagioli. Aquí tenemos el primer fichaje de la nueva era del Milan, en el que intentaremos llevarlo a la gloria. Tenemos a Fagioli de la Juventus. Aquí tendríamos nuestra plantilla para la primera temporada con el Milan. No haremos ningún fichaje más en esta primera temporada, ya que lo dejaremos más o menos como en la vida real, a excepción del fichaje de Fagioli. Y en la segunda temporada ficharemos. Con este equipo cerramos el mercado de fichajes y nos vamos a ir hasta el periodo invernal a ver hasta dónde puede llegar este equipo. Lo primero, cambiaremos el plan de entrenamiento a equilibrado para que los jugadores no se revienten durante toda la temporada. Ahí está, simulamos hasta el 1 de enero. Comienza la temporada para el Milan. Primer partido, victoria, como debe de ser. Vale, ojo que estamos a punto de llegar al mercado de fichajes de invierno. Perdemos contra el Sassuolo el último partido. Y a ver, ya estamos en enero. Vamos a ver por dónde va el equipo. Nos vamos primero a la liga. Vale, vamos terceros a 5 de líder, no está mal. El objetivo para esta temporada yo creo que sería conseguir la clasificación para Champions, aunque si intentamos ganar la liga, pues oye, mejor. Nos quedamos fuera, ni siquiera llegamos a la Europa League en Champions. Y ahora vamos a seguir simulando el resto de la temporada y si vemos algún partido tipo alguna final interesante, en ese caso lo jugaremos. Vale, una pequeña actualización antes de acabar la temporada. En Liga vamos cuartos, la verdad que está bastante disputado que el Milan pueda entrar en Champions esta temporada. La Champions, como ya sabéis, nos han eliminado. Y en cuanto a la Copa, estamos en semifinales contra el Nápoles. La ida de la Copa acabamos de ganar al Nápoles. Y ahora se viene la vuelta en nuestro campo. A ver si podemos llegar a la final. Y ahí está, hemos llegado a la final de la Copa Italiana. Podremos jugar un partido en esta primera temporada. Y ahora ya solo nos queda llegar al final de la temporada con la Liga. Como veis, nos queda tan solo un partido. En la Liga estamos primero. Ojo que dependemos de este partido para ganar la Liga en la primera temporada del Milan. Ojo que se puede venir el primer título en este nuevo modo carrera. Y nos centramos en este último partido contra la Salernitana. Ya que es un partido tan importante en esta temporada, vamos a jugar pero tan solo los momentos destacados y en ataque. Comienza el partido contra la Salernitana. Vale, aquí tenemos la primera jugada, un córner. Puede venir la primera liga en la primera temporada. ¡Ojo, Giroud en el área! ¿Qué dices? ¿Cómo lo ha sacado? El remate. Giroud. ¡El primero! ¡Ahí está! ¡Qué golazo de Giroud para empatar el partido! ¡Vamos! Menudo pelotazo al área. Chukwueze. ¡Vamos! ¡Ahí está el segundo! ¡Sí, señor! El segundo gol del Milan para intentar ganar la liga. ¡Ojo! Final 4-2. Ahí está, victoria del Milan. Y ganamos la liga. Primera temporada, chicos. Ahí tenemos el primer título conseguido. La liga cuando parecía totalmente imposible, ya que en la mitad de la temporada estábamos luchando por meternos en Champions y ahora de repente la acabamos de ganar. Increíble. Ahí está el primer título de esta nueva serie de modo carrera con el Milan. A ver cuántos títulos conseguimos en este modo carrera. Y nos vamos ya a por la final de la Copa. Ahora vamos a ir a por la Copa. Oye, pero ¿y la Copa? ¿El partido? ¿Cómo que no más partidos? Oye, ¿y esto? Vale, no os lo vais a creer, pero me he saltado la Copa. Me he saltado la final de Copa, pero la hemos ganado en la simulación del modo carrera. Así que segundo título para este Milan en la gloria, el Milan de nuevo. Aquí tenemos el máximo goleador Leao, después Chukwueze y el máximo asistente también Leao. Con el resumen de los títulos de esta temporada, nos vamos a por la segunda temporada. En esta segunda temporada lo primero que haremos será fichar un delantero centro, ya que Olivier Giroud, el delantero de Milan, se retira en la primera temporada. Para ello, vamos a ver cuánto dinero tenemos en caja. Vale, 208 millonazos de euros. Tenemos diversas opciones. Tenemos a Vlahovic, Kolo Muani y Gonzalo Ramos, que ha vuelto de la cesión del PSG. Vale, 52 millones. Yo creo que me voy a cantar por este juego. 65 millones, yo creo que es una buena cifra, ¿no? Yo creo que es una buena cifra, no me toques los huevos. Ahí está el primer fichaje de la segunda temporada del Milan. Gonzalo Ramos, que llega por 65 millones desde el Benfica. El siguiente jugador que vamos a fichar va a ser para el centro del campo y también va a ser del Benfica, el jugador turco Koksu. Pues aquí tenemos al segundo fichaje de esta segunda temporada con el Milan. Ahí está por 70 millones procedente del Benfica. Lo ponemos ya rápidamente por el equipo, aquí por Yunus. Y viendo el equipo así por encima, podríamos fichar un Banda, diría yo. El tercer fichaje que vamos a hacer esta temporada va a ser el lateral derecho Nahuel Molina del Atlético de Madrid. Ahí está, tenemos al argentino Nahuel Molina procedente del Atlético de Madrid por 61 millones de euros. Buen fichaje.
Estaba viendo por aquí que uno de los objetivos del club de este modo carrera es fichar a jugadores nacidos en Sudamérica, por lo que vamos a fichar a otro extremo, que es lo que necesitamos, va a ser argentino también. Para acabar el mercado de fichajes vamos a fichar al último jugador de esta temporada, que va a ser Nicolás González. Le damos 52 millones de euros y lo cerramos a la primera. Aquí tenemos al que puede ser el último fichaje de esta temporada del Milan. Como veis en pantalla ya tenemos todos los entrenadores puestos para entrenar a los jugadores, a ver si esta temporada conseguimos que mejoren mucho los jugadores. Tendríamos por aquí la plantilla de esta segunda temporada. En portería Mainan, en defensa Thiago y Tomori, banda izquierda para Teo Hernández, por la derecha Nahuel Molina, centro del campo para Benacher, Fagioli y Coxu, banda derecha para Chukwueze, banda izquierda para Rafael Leao, la estrella de este equipo, y en la delantera Gonzalo Ramos. Banquillo tenemos los siguientes jugadores que yo creo que para estar en el banquillo no están mal, no son grandes jugadores, pero bueno, para estar en el banquillo yo creo que está bien y creo que se pueden hacer grandes cosas este año. Con esta plantilla ya completada con los fichajes que hemos realizado esta temporada, vamos a comenzar a simular partido. De momento vamos a irnos hasta el 1 de enero. Estamos ya en el mercado de fichajes de invierno y vamos a ver por dónde va nuestro equipo. De momento vamos en liga terceros, a 10 puntos del líder. Bueno, esto no puede ser, ¿eh? Estamos fatal en liga. Y en cuanto a la Champions League estamos en octavos. Vale, estamos en octavos contra el Bayer Leverkusen. Así que terceros en liga y en octavos contra el Bayer Leverkusen de Champions. Vamos a continuar simulando. Estamos a falta de un mes de que acabe la temporada. Y vamos en liga segundos a 3 del líder a falta de 4 partidos. O sea que la liga todavía es posible. La Supercopa, como ya sabéis, la hemos perdido en las semifinales. En la Copa Italiana estamos en la final contra la Juventus. Segundo año consecutivo llegando a una final de Copa. Y en la Champions nos ha eliminado el Benfica. Pues en la Champions hemos quedado eliminados en cuartos. Así que las únicas posibilidades que tenemos esta temporada vuelven a ser la Copa y la Liga. Nos quedan exactamente 2 partidos para acabar esta temporada. Y tenemos que jugar contra la Juventus, tanto el de Liga como el de Copa. En la Liga actualmente vamos líderes, empatados a puntos contra el Inter de Milán. Es decir, si ganamos a la Juventus, ganaríamos la Liga por segundo año consecutivo. Vale, por cierto, acabo de ver que tenemos al portero Mainan lesionado. Tendremos que jugárnosla con este portero para jugar en la final. Estamos por aquí ya simulando tan solo los mejores momentos de ataque de esta final de Copa. Ahí está Chukwueze en banda. Se la lleva Chukwueze. Madre mía, cómo va Chukwueze por la banda. Madre mía, va volado. Chukwueze. Dentro de la pega Chukwueze. No la tapan. El rebote. Corner. Perdemos la final de Copa contra la Juventus. Pues ahí está, esta temporada no ganaremos la Copa. Por aquí tenemos un penalti para empatar el partido. No se puede fallar. La pega Leao. Ahí está el primero. Empatamos el partido para intentar ganar la Liga. Se la lleva Leao. Leao dentro del área. La tiene Leao. El pase atrás para Ramos. La pega Ramos. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Ramos para marcar el segundo! Leao, el pase al centro para Ramos, dentro del área, Ramos, el portugués, la pega Ramos, el tercero, ahí está, golazo de Ramos para ganar la Liga, golazo de Ramos para ganar la segunda Liga de este modo carrera. Bueno, pues ahí tenemos la victoria de la Liga, no sé por qué no nos han dado el trofeo, no ha salido la cinemática, pero aquí tenemos segundo título de Liga. Estamos ya por aquí en esta tercera temporada y lo primero que vamos a hacer va a ser fichar un jugador para el centro del campo, así que vamos a fichar a Varela, que acaba contrato y lo podemos sacar bastante barato. Les ofrecemos por aquí 75 millones de euros y la aceptan a la primera. Así que tenemos primer fichaje de esta última temporada. Bueno, pues aquí tenemos por pantalla las ventas que hemos hecho esta temporada. Nos hemos deshecho de Salaemakers, Okafor y de Ketelaere. Y hemos fichado a Van Dijk, hemos fichado a Varela, que ambos jugadores acababan contrato, así que los hemos fichado bastante baratos. De hecho, Van Dijk por 88 de media, 28 millones está muy bien. Y Varela con 75 millones. También hemos fichado a Tomori, ya que había acabado contrato y el Barcelona se lo había llevado. Y de eso no me había dado cuenta, así que lo hemos vuelto a fichar por 95 millones. Y hemos fichado a 2 jugadores libres, en este caso Ferreira, que es un jugador de la IA, por 83 de media, y Luka Modric con 39 años y 83 de media también. Pues con este equipo, recordamos que tenemos a Mainan lesionado, con este equipo el objetivo esta temporada será ganar la Champions League. Ya hemos ganado la Liga, ya hemos ganado la Copa, el único título importante que nos falta en este modo carrera es volver a ganar la Champions con el Milan. Vamos a simular hasta el 1 de enero y a ver hasta dónde somos capaces de llegar en esta temporada. Vale, chavales, ya estamos en la mitad de la temporada y vamos a ver cómo va nuestro equipo. De nuevo volvemos a estar en las semifinales de la Supercopa Italiana. En la Liga estamos en la... Madre mía, en la Liga estamos séptimo. Estamos a 13 puntos de líder. Bueno, la Liga esta temporada es totalmente imposible, pero como ya lo hemos ganado, no nos interesa. Este año lo que nos interesa es la UEFA Champions League. De momento vamos en fase de grupos. Vale, estamos en octavos contra el Bayern de Múnich y hemos pasado como segundos detrás del Real Madrid. Así que vamos a continuar simulando a ver hasta dónde somos capaces de llegar en la Champions esta temporada. Vale, chavales, estamos en el último partido de la temporada y como veis estamos en la final de la UEFA Champions League. Aquí tenemos el 11 con el que vamos a jugar la final de la UEFA Champions League. Como veis falta Rafael Leao, que está lesionado y no va a poder jugar este partido, así que nos la tendremos que arreglar sin nuestro mejor jugador. Ojo, qué buena contra de Chukwueze. Por banda, se la lleva Alex del Villarreal, Chukwueze en el área, Chukwueze, la pega y está el primero.
Golazo de Chukwueze para intentar ganar la Champions en este modo carrera. ¡Qué golazo de Chukwueze! Chukwueze la pega, Chukwueze, ¡qué golazo de Chukwueze! Menudo golazo de Chukwueze, el doblete para marcar en esta final de la Champions League. Esta no se nos puede escapar, chavales, esta no se nos puede escapar. 2-0 en el marcador, he decidido ir a simular el partido y de momento vamos 3-0 en la primera parte. Ojo, puede venirse el cuarto en el área. Koksu, el turco, ahí está el cuarto para ganar la UEFA Champions League. Esta vez sí que no se nos va a escapar. Ahí está, hemos ganado otro título más en este modo carrera. Hemos ganado por 4-1 al Manchester United en la final de la UEFA Champions League. Y en este modo carrera lo hemos ganado absolutamente todo. Hemos ganado Copas de Italia, hemos ganado Supercopas, hemos ganado Ligas y hemos ganado esta UEFA Champions League. Absolutamente todos los títulos que se pueden ganar en el modo carrera. Ahí está levantando la copa Theo Hernández. Podéis ver, aquí tenemos las medias del equipo que no han cambiado demasiado respecto de la anterior temporada. Y aquí tenemos también a los máximos goleadores, que esta temporada ha sido Gonzalo Ramos el máximo goleador. En cuanto a los títulos que hemos conseguido esta temporada, lo estáis viendo por pantalla. Hemos quedado sextos en la Liga, hemos ganado la Supercopa de Italia y la UEFA Champions League y hemos caído eliminados en semifinales en la Copa Italiana. Gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio.